Bienvenidos a la unidad número 2 del módulo de investigación aplicada a la enfermería. En este módulo revisaremos la parte de formulación del problema de investigación con 5 temas centrales: las características del problema de investigación, la formulación de la pregunta de investigación a través de la estructura PICO, la formulación de los objetivos de investigación, la parte de justificación y el planteamiento del problema. Estos siendo elementos primordiales para poder llevar o seleccionar un problema de investigación. En este caso, la primera parte de un problema de investigación tendrá que ser plantearnos un interrogante. Ese interrogante es una brecha de la realidad, es una realidad observada, es un vacío, dificultad que nos demande una respuesta para resolver. Dentro de nuestras actividades diarias podemos encontrar diversos fenómenos, tanto biológicos, psicológicos y sociales, que nos causan cierta incertidumbre de poder buscar una solución o de dar solución a esos problemas observables en la sociedad en la cual vivimos. Entonces, para eso ya identificamos que existe un problema. El problema se refiere a encontrar una respuesta teórica o práctica, científica, tanto social o individual, para resolver parcialmente o totalmente un problema. Identificamos un problema, pero en muchas ocasiones este problema lo vamos a resolver de manera parcial o en otras ocasiones de manera totalmente. Entonces debemos de tener en cuenta qué tipo de problema vamos a identificar, si vamos a abordar ya sea social o individual, va a beneficiar a una persona, va a beneficiar a la sociedad, lo podemos resolver de manera parcial o lo podemos resolver de manera total. Para iniciar una investigación, por lo tanto, se debe de partir de la identificación de una situación o dificultad. Aún así, a una solución se debe de ser delimitada con precisión para nosotros poder alcanzar una solución. Identificar una situación. Pueden existir diversos problemas en el contexto en el que vivimos, en la sociedad, en la colonia, en nuestro municipio, en nuestro estado, pero no a todos podemos darles solución. Por lo tanto, es identificar esa situación para poder darle solución. Existen miles de problemas, pero nosotros debemos de ver cuáles sí podemos darle solución. Por lo tanto, se deben de tener en cuenta ciertos factores para elegir un problema de investigación. En este caso, el primero es la precisión. El tema debe de referirse a un aspecto claro y preciso. El tema debe de ser elegido por ser un contenido bien definido. La extensión debe ser específica y va a dar un aspecto limitado. Podemos hablar de la contaminación general, por ejemplo, pero debemos de tener muy preciso que tal vez el tema de contaminación es muy amplio. ¿Qué tipo de contaminación de suelo, de aire y de agua? La originalidad, el tema debe de referirse a un aspecto no estudiado antes. Aquí es muy importante la originalidad y que el estudio de alguna manera realmente contribuya a mejorar el conocimiento ya existente o genere nuevo conocimiento en la profesión de enfermería. Relevancia, factibilidad. ¿Qué tanto puedo yo hacer y de realizar para poder llevar a cabo esa investigación? En este caso, ¿el investigador tiene experiencia? Sí, no, porque de eso va a depender la factibilidad. El tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a considerar para llevar a cabo esa investigación? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Cuánto? ¿Y qué recurso voy a requerir? La utilidad. Una vez que yo realice esta investigación, de alguna manera, ¿a quién va a beneficiar? ¿A una persona? ¿A un grupo? ¿A un sector de la población? Debemos de visualizar para quién va a ser útil esa información. Las fuentes de información, de alguna manera, ¿quién nos va a proporcionar toda esa información, todo el material, el recurso? Y de alguna manera, para que nosotros podamos lograr nuestro objetivo, la capacidad para desarrollarlo, debe conocerse el tema escogido, como también su relación con otros temas. Realmente todos los profesionales están capacitados para poder llevar a cabo esta investigación. Una vez que nosotros planteamos o elegimos de alguna manera el problema de investigación, debemos de plantearnos nuestros objetivos. Los objetivos de alguna manera expresan lo que queremos lograr, sirven de guía para el estudio, determinan los límites y amplitud del estudio, orientan sobre los resultados que se pretenden alcanzar y determinan las etapas del proceso que se realizarán. Es muy importante tener que esos objetivos sean precisos, sean de alguna manera medibles y alcanzables, porque van a guiar nuestra
investigación. Y tenemos dos tipos de objetivos. De alguna manera, el primero es el objetivo general, expresa qué será para responder a la pregunta principal de investigación. En esta parte, el objetivo general va ligado con el título, el objetivo y la pregunta de investigación. Debe de existir esa congruencia entre el título, la pregunta y el objetivo de alguna manera. Los objetivos específicos de alguna manera son los pasos necesarios para la obtención de datos, indican la secuencia de los resultados, deben de ser concretos, alcanzables, cuantificables y especifican las variables. Esos objetivos específicos me van a contribuir a mí para dar respuesta a mi objetivo general. Los criterios para formular de alguna manera los objetivos deben de ser susceptibles a alcanzarse, que realmente yo les pueda dar respuesta o los pueda alcanzar al finalizar la investigación, ser medibles y observables, deben de utilizar un verbo en infinitivo, deben de ser claros y entenderse con facilidad, deben de ser precisos, seguir un orden metodológico y deben de ser congruentes con lo que se pretende investigar. De alguna manera aquí podemos observar un ejemplo muy claro de delimitar el tema de investigación. Tenemos como ejemplo que las características de la población beneficiaria del plan de becas Gran Mariscal Ayacucho. De alguna manera tenemos que escribir las preguntas de investigación: cuál es el número de becarios, cuál será la procedencia, de dónde proviene la población, y en función de eso redactar nuestros objetivos. En este caso, cuál es el número de becarios, determinar el número de becarios. Estamos utilizando un verbo. La pregunta es: ¿cuál será la procedencia de la población? Conocer la procedencia de la población. ¿De dónde proviene? Identificar la procedencia de la población. Entonces, vemos esa congruencia entre la delimitación del tema, las preguntas que nos planteamos y, en este caso, los objetivos de investigación. Por lo tanto, podemos aquí un ejemplo mucho más claro. El verbo son los elementos que van a constituir el sujeto, la condición y lo que yo espero encontrar para redactar un objetivo. En este caso, el verbo realizar, qué es lo que espero, la condición, campaña de vacunación, en quién y de alguna manera qué resultado espero. Entonces son los elementos que van a constituir un objetivo de investigación. Para eso podemos ayudarnos con ciertos verbos que nos pueden facilitar la estructura de los objetivos. Tenemos verbos de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. Esa tabla de alguna manera nos permite identificar qué verbo podemos utilizar. Existe la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Marzano. Ahora vamos a la otra parte, que es la justificación e importancia del estudio. En la justificación consiste en describir los motivos por los cuales vamos a llevar a cabo esta investigación, la relevancia del problema y justifica el hecho de hacer investigación. En la justificación se establecen las razones que hacen importante y relevante el trabajo, y la justificación de alguna manera, debemos de dar respuesta por qué nuestro problema es sustantivo y real, por qué no lo hemos planteado, por qué vale la pena investigarlo, para qué va a servir. Debemos de dar respuesta a esas preguntas de investigación. ¿Cuáles son las funciones que cumple la justificación? Describir cuáles son los motivos, justifica los beneficios tanto sociales como institucionales, explica cómo y por qué la razón de investigar y demuestra la factibilidad de llevar a cabo la investigación. ¿Cuáles son los criterios que podemos considerar para evaluar la justificación? La conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué me va a servir? ¿La puedo desarrollar? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a cabo? La relevancia social. ¿Cuál es la relevancia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿De qué modo? ¿Qué proyecciones? ¿Qué impacto va a tener esta investigación? Si yo la realizo, ¿va a beneficiar a una persona, a una comunidad? ¿A quiénes? Implicaciones para la práctica. Aquí es muy importante al momento de nosotros realizar investigación, saber si realmente esta investigación, ¿qué va a hacer? ¿Va a generar nuevo conocimiento o va a reforzar algún conocimiento ya existente? ¿Va a resolver algún problema práctico o va a dar idea o pauta para desarrollar nuevas investigaciones? Un valor teórico, ¿qué
¿Qué se logra de alguna manera con esta investigación? Llenar un vacío de conocimientos, podemos generalizar los resultados y en este caso la utilidad metodológica. Puedo ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar información, ayudar a la definición de un concepto, variable o la relación entre esas variables. Estas partes, tanto el valor teórico como la utilidad metodológica, considero que son las partes más importantes de un planteamiento del problema. Ahora, y que nos van a dar por lo tanto este elemento. ¿En qué consiste el planteamiento del problema? En ubicar el asunto en estudio dentro de un contexto. Realmente es plasmar la importancia y la justificación para el avance del conocimiento de la disciplina. Al plantear en este caso el problema se debe de considerar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones, conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? ¿Realmente es importante mi tema? ¿Cuánto tiempo me voy a llevar? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué beneficios voy a obtener? ¿A quién va a beneficiar? ¿Es viable? ¿Lo puedo llevar a cabo? ¿Cuántas personas necesito? En fin, hay que plantear una serie de preguntas para saber si realmente nuestro proyecto de investigación es viable o no. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer para evitar que pase? ¿Qué puede pasar si todo continúa así? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué estará pasando? Entonces, de alguna manera, hay que hacernos ciertos cuestionamientos que nos van a permitir a nosotros plantearnos ese problema. Criterios del planteamiento del problema, que debe de ser presente la relación entre dos o más variables. Es una prueba empírica, es decir, de alguna manera que esté sustentado en bases científicas. Debe de ser formulado claramente y sin ambigüedades de alguna manera. Todo planteamiento del problema debe de cumplir con los siguientes criterios. En este caso, debe tener un problema, el problema se relaciona con los datos, hay una justificación de alguna manera, presenta información importante, presenta datos estadísticos, el panorama epidemiológico de un fenómeno, presenta datos y justifica el estudio, argumenta la conveniencia del enfoque, adelanta las posibles soluciones o hace suposiciones a través de una hipótesis o aporta datos que de alguna manera justifiquen el estudio. Entonces, todo planteamiento del problema de alguna manera nos va a permitir a nosotros de alguna manera argumentar qué, cómo, cuándo y para qué nos vamos a realizar esa investigación y que de alguna manera sea el sustento de futuras investigaciones.